Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia, Televisión. Le damos la bienvenida entonces al doctor Egidio Lopera para que comience este foro. Muchas gracias. La especificidad del análisis que voy a realizar sobre la relación entre cultura, mente, cerebro, procesos cognitivos y que les presento a continuación no desconoce, al contrario subraya la importancia de la formación axiológica y ético-moral del alumno como ciudadano comprometido, responsable, transparente, como socialmente proactivo y también como capaz de hacer emprendimientos interesantes en el conocimiento. Tampoco es posible negar en esta temática la relación holística, multifacética y sistémica entre los procesos cognitivos y las actitudes, los sentimientos y las emociones, que son los factores energéticos y motivacionales de la autoconfianza y la autoestima necesarios para aprender. He organizado esta breve presentación en controversias. La primera controversia se refiere a la mundialización, globalización, luces, penumbras o retos. La mundialización, globalización contemporánea, como ustedes bien lo conocen, tienen efectos positivos y negativos que entrecruzan la diversidad de sus expresiones políticas, sociales, culturales y económicas. Los beneficios son múltiples, entre ellos señalo algunos. Primero, las innumerables posibilidades de intercambio ágil y rápido de la información a través de los sistemas digitales y a través del avance de las tecnologías de la información y la comunicación. La invención de nuevas modalidades de experimentar, indagar y conceptualizar. Y también la disponibilidad de nuevos conocimientos, principalmente en lo que se refiere a la temática de esta conferencia, relacionados con el genoma humano, los marcapasos cerebrales, la biodiversidad, la inteligencia artificial, etc. Igualmente, la expansión a escala mundial de una conciencia global. Y por último, para el tema que me interesa, los procedimientos complejos de generación y de comunicación del conocimiento. Y el multiculturalismo, que amplía los horizontes de análisis sobre la versatilidad de la experiencia humana y el pluralismo mental. La contraluz de este megalaboratorio industrial y comercial se traduce en el intercambio de la riqueza de los países, en el incremento, de la riqueza de los países capitalistas modernos y simultáneamente el aumento de la pobreza y las condiciones de desigualdad e injusticia en otros planetas, en otras ciudades del planeta, que se convierten en obstáculos para la convivencia y profundizan, además de la económica, la brecha social, es decir, el reparto no equitativo de los logros de la técnica y de la ciencia para mejorar la calidad de vida. Otra
Otro aspecto que podría ser negativo es la multiplicidad de identidades y la sucesión inagotable de renaceres postizos en un abanico compulsivo que va desde el consumismo hasta las liposucciones, la vanidad de la apariencia corporal por medio de implantes, lo cual permite ser alguien nuevo, pero solo por unos meses, mientras el organismo en su evolución natural no resiste tantos accesorios. La época del goce breve, sin compromiso, de la vida acelerada por la necesidad creada de aprovechar tantas oportunidades hedónicas y de felicidad como sea posible. La sociedad de los conocimientos listos para el uso instantáneo e instantáneamente desechables, que enajenan y transforman al sujeto en un fagocitador autómata de información. Quizás este balance esté polarizadamente optimista o pesimista, ustedes lo juzgan. Sin embargo, hay unas exigencias primordiales a la educación, en sintonía con la evaluación de estos y otros efectos antagónicos que, si los asumimos como retos, están replanteando dos exigencias primordiales a la educación de niños y jóvenes. La primera, frente a la saturación informativa, es prioritario implementar un concepto más versátil de aprendizaje y de estrategias para organizar la información, para darle sentido a esa información, igualmente para asimilarla críticamente. La segunda consistiría en promover un ambiente pedagógico desarrollador, vivencial e integrador que le permita al estudiante continuar aprendiendo durante toda la vida, es decir, aprender a aprender, o en otros términos, el aprendizaje autónomo y vocacionalmente diversificado para el desarrollo profesional eficiente en un entorno laboral de perfiles emergentes de conocimientos, desarraigados de su estabilidad temporal y afortunadamente también, aunque parezca negativo, el derrumbamiento de certezas y dogmas que fosilizan la mente. Internet, la evolución de un pensamiento lineal a un pensamiento en red y el descubrimiento por los neurocientíficos de la neuroplasticidad cerebral son tres acaecimientos que, anudados entre sí, continuarán durante esta segunda década y las décadas posteriores del siglo XXI, concitando nuevas reflexiones sobre sus implicaciones educativas y culturales, pero también delimitando los contornos teóricos y aplicados a las prácticas pedagógicas de la relación cuadrangular entre cultura, sistema nervioso encéfalo humano, procesos cognitivos y aprendizaje. Bueno, cada una de esas imágenes que representaban objetos, situaciones y paisajes naturales fueron procesadas por ustedes, sobre todo por su sistema visual, como conjuntos desintegrados de percepciones, por un innumerable sistema de circuitos neuronales que van desde la retina hasta los núcleos ceniculados laterales y la corteza visual. Algunos de esos circuitos son especializados, digamos, en codificar y decodificar la profundidad, la forma, el tamaño, los objetos, etc. Sin embargo, en nuestro espacio subjetivo fueron percibidos como una unidad que de pronto les permitió a ustedes
evocar toda una serie de experiencias relacionadas con asociaciones de alegría, de tensiones, nostalgias, e inclusive es posible que el árbol de Navidad haya evocado en algunos de ustedes huellas de recuerdos placenteros o displacenteros desde la infancia. Pero además de recrear vivencias del pasado, también podemos, con la infinita versatilidad del intercambio lingüístico, discernir, construir vínculos de amistad, alimentar creencias, sentimientos y esperanzas, practicar las virtudes que hacen posible la convivencia, cultivar la ciencia, las artes, el emprendimiento productivo y lúdico. Es decir, cuando hacemos esto o lo otro con el signo de la pregunta hacia lo que nos rodea, es un ejemplo de neuroplasticidad cerebral humana que solo se moviliza en el entramado intramundano e intersubjetivo. La neuroplasticidad cerebral es la manera como nos adaptamos a las condiciones cambiantes, la forma en que aprendemos nuevos datos y desarrollamos nuevas habilidades. Nuestra controversia 2. Nuestras formas de percibir, pensar y actuar están determinadas por la codificación genética. De los aproximadamente 23.000 a 30.000 genes del genoma humano que ha sido secuenciado y que contiene completo cada célula del cuerpo humano, un 50% de esos miles de genes se expresan en el cerebro. Y aunque el diagrama general de interconexión del cerebro que se halla en el código genético, sin embargo, a una escala más sutil, podemos decir que esa interconexión solo es posibilitada a través de la actividad. Esos patrones de acción permiten entonces que la cultura y la experiencia modelen la fuerza y la pauta de las conexiones sinápticas. La neuroplasticidad es uno de los productos más importantes de la evolución, un rasgo que gracias a nuestro sistema nervioso nos permite escapar de las restricciones del genoma y de esta manera adaptarnos a presiones ambientales, cambios fisiológicos y otras experiencias. La selección natural no ha diseñado un cerebro de numerosas adaptaciones prefabricadas, sino uno capaz de adaptarse a las demandas de un entorno cambiante durante todo el ciclo vital del ser humano. Esto implica que dadas ciertas condiciones, tenemos las posibilidades de aprender durante toda la vida, es decir, también durante la senescencia o proceso de envejecimiento. Durante el envejecimiento solo hay unos límites que marcan la incapacidad del organismo, por ejemplo, para reparar su ADN estropeado, lo cual afectaría los procesos de aprendizaje. Igualmente, las fallas en la eficacia protectora del sistema inmunitario que declina con la edad, las mutaciones acumuladas en los linfocitos productores de anticuerpos y la progresiva pérdida de flexibilidad del colágeno con múltiples y multiplicativos efectos para el organismo. Ahora sabemos que nuestras formas de pensar, percibir y actuar no están totalmente determinadas por los genes.
tampoco dependen totalmente de las experiencias de la niñez, sino que las estamos variando en función del modo en que vivimos, de las estrategias y herramientas que utilizamos para procesar la información, e inclusive sabemos por varias investigaciones de los neurocientíficos que debido a esa neuroplasticidad cerebral nos podemos recuperar de lesiones cerebrales que no impliquen secuelas irreversibles. La neuroplasticidad cerebral implica que a través del aprendizaje el sistema cerebro-mente construye una gran cantidad de recursos codificados cognitiva y emocionalmente. Y esto es posible porque neurólogos como David Linden, profesor de neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, afirma que el cerebro es una arquitectura funcional de 100.000 millones de neuronas y cerca de 1 billón de células de la glía. Y cuando esos circuitos neuronales se comunican entre sí, tenemos aproximadamente cerca de 500 billones de sinapsis. Inclusive, él recurre a una analogía didáctica para explicar esas cifras casi de vértigo, casi increíbles. Si ustedes se desprendieran un cabello, en el diámetro de ese cabello humano podríamos alinear 5 cuerpos de células del cerebro y ahí mismo también podríamos en ese diámetro del cabello humano colocar 5.000 sinapsis, ¿sí? Perdón, 5.000 hendiduras sinápticas. La hendidura sináptica es esa diminuta separación entre el terminal axónico de una neurona y la dendrita que sigue en la cadena. Entonces, para mantener a nuestra disposición todos estos recursos aprendidos, nuestro cerebro consta de innumerables circuitos neuronales interconectados de procesamiento simultáneo, de procesamiento en serie y luego de procesamiento integrador de esa información. Nuestra controversia 3 se refiere a lo siguiente. ¿Es la neuroplasticidad cerebral un mecanismo encantado de expresiones y efectos siempre positivos? Los neurocientíficos han descubierto que también existe un potencial para adaptaciones neuroplásticas no deseadas en el funcionamiento cotidiano y normal de nuestras mentes. Los experimentos demuestran que al igual que el cerebro puede crear nuevos circuitos y fortalecerlos a través de la práctica sociomental y física, estos circuitos también se pueden debilitar, disolver o extinguir cuando esas sinapsis y esos circuitos entran en desuso. Pero afortunadamente, si dejamos de ejercer nuestra capacidad mental, el cerebro no se limita a olvidar. La red de conexiones dedicadas a las viejas habilidades puede codificar nuevas habilidades que se practican en su lugar. Otra controversia breve. ¿Cuál podría ser una de las razones por la cual los seres humanos somos tan sensibles al cuestionamiento de nuestras creencias y formas de pensar? La posible respuesta, entre otras muchas, podría ser la paradoja plástica, un aspecto negativo de la neuroplasticidad cerebral que se
que se traduce en la resistencia al cambio. Se han documentado zonas activas de la neocorteza cerebral, principalmente la región prefrontal, que se bloquean ante una información que produce en la persona una disonancia cognitiva, un conflicto, estrés o desasosiego, porque esa información contradice sus creencias y convicciones religiosas, políticas o morales. La paradoja plástica confirma las dudas de una mayoría de neurocientíficos modernos de la primera y la segunda década de este siglo, no de los anteriores, cuando expresan que algunos investigadores del cerebro del siglo pasado perpetuaban, y quizás algunos también ahora, perpetúan un malentendido fundamental acerca del funcionamiento neuronal, ya que lo presentan como si fuera un prodigio de ingeniería, un dispositivo organizado, la cumbre del diseño. Nuestra controversia quinta puede, cuarta, pero bueno, yo la tengo aquí como quinta, no hay problema. ¿Puede ser pensado el cerebro como una función del cuerpo humano y a la inversa? Cada uno de ustedes, pero solo si les complace hacerlo, va a comunicarse brevemente a través de un signo de simpatía o un gesto de amistad con la persona que está sentada a su derecha o a su izquierda. Imagínense que mentalmente están intercambiando cerebros, o más precisamente encéfalos, con esa persona. Es decir, mentalmente cada uno y cada una de ustedes está trasplantando en su cuerpo y organismo el cerebro de esa persona. Y esta a su vez está trasplantando en su cuerpo el cerebro de ustedes. En este experimento mental, que solo es hipotético, el objetivo apunta a la relación entre el cerebro y el cuerpo propio. Los cerebros que se están trasplantando aquí en esta audiencia imaginariamente tendrían que adaptarse a un nuevo cuerpo y aprovechar sus potencialidades. Es decir, cada uno de nosotros con el cerebro imaginariamente trasplantado del otro vendría a ser una persona diferente. Por ejemplo, si el cerebro trasplantado en el cuerpo de uno o una de ustedes sin experiencia musical fuera el cerebro de un pianista, usted sentado o sentada frente al piano modularía los movimientos coordinados de las manos para lograr una ejecución de alta resolución. ¿Qué sucedería si algunos de ustedes estuvieran intercambiando cerebro con alguien de género diferente o de distinta ocupación? Un cirujano, un relojero, una psicóloga, un abogado, un vendedor de chance. Tratemos de encontrar alguna respuesta para esa pregunta más adelante. Sin embargo, he aquí 4 puntos de apoyo. El cerebro y el cuerpo humano conforman una simbiosis, una unidad inseparable
en cuanto a las funciones vitales y a las destrezas aprendidas en concordancia con la biografía de cada persona. 2. Las diferentes competencias y actividades del ser humano, el afecto, la compañía, las habilidades lingüísticas, la dedicación a los negocios, al juego, el baile, las ciencias, la literatura, la recreación o el erotismo, son versiones y estilos individuales que se derivan de la construcción intersubjetiva del sistema cerebro-mente y de la vivencia corporal de ser en el mundo. Nuestro cuerpo, otro apoyo, es una instancia real, en permanente exhibición y socialización, no solamente como presencia, nuestra estatura, nuestra gestualidad, etc., sino también como imagen introyectada y proyectada. Por ejemplo, en el caso de ustedes, personas laboriosas, seguro, asertivas, ecuánimes, amigables, conciliadoras, de paz interior, buena gente. Otro cuarto apoyo. Lo que aprendemos y realizamos con nuestro cuerpo es una versión especializada del sistema cerebro-mente como sujetos encarnados que vivimos en este mundo y desarrollamos destrezas corporales indisociables del cerebro de cada uno de nosotros e intransferibles. Es decir, somos una complejidad socialmente entretejida de funciones cerebrales que se observan e interpretan irrecusablemente desde nuestro esquema corporal, consolidado por la intersubjetividad y la mirada del otro. También nuestras emociones se reflejan en el escenario de nuestros cuerpos, provocadas y desatadas por la presencia de los otros. Es posible que ese yo hipotético de que hablamos muchas veces y la conciencia se generen a partir de esta caracterización cerebro-mente-cuerpo que apuntaría a la autoidentidad, autocontrol y conocimiento de sí mismo. La controversia 6. Muchas veces hablamos de que esa persona está en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Eso sí es preciso? ¿O será mejor hablar de procedimientos construidos a través de los aprendizajes motivados por el vínculo afectivo humano? Mi propuesta es que ustedes más adelante, con una bibliografía que les voy a presentar, puedan como profundizar en todos estos aspectos. De todas maneras, el aprendizaje y la educación le dan forma en cada cultura a una serie de recursos durante la infancia, la niñez y la adolescencia, de tal manera que en la juventud y la adultez, como resultado de todo ese proceso, la mente humana está organizada en lugar de facultades. De eso se hablaba en la Edad Media. Más bien en una cascada de procedimientos que funcionan de manera superpuesta en la adultez, pero que tienen una génesis. Según esa génesis podemos agruparlos en la siguiente secuencia. Las reacciones de codificación genética con las cuales está dotado todo ser humano al nacer son activadas por los generadores de impronta afectiva, es decir, los adultos significativos con los cuales el niño siente apego. Estas reacciones mantienen a los niños cerca de sus padres, lo cual contribuye a que tengan los abastecimientos de nutrición, defensa y compañía. Pero también aportan a cada niño antes de nacer modos de aprender, reorganizar sus prioridades y modelos de acciones, valores y creencias. Una vez que en el niño se han construido esos modelos mentales de generadores de impronta, que inclusive los imita en ausencia
entramos entonces a esa configuración de lo que algunos llaman conciencia o ideales morales que configuran los sistemas de memoria humana y del olvido. La memoria es de importancia crucial en las actividades cognitivas. Durante muchas décadas, el conductismo negó la memoria por considerarla un fenómeno espurio y artificioso, y la desfiguraron reduciéndola a una vulgar y burda asociación entre respuestas y refuerzos positivos o negativos. Las experiencias van dejando en nosotros huellas anémicas, algunas de existencia muy efímera, como es la memoria a corto plazo, la memoria operativa, pero otras, digamos, de huellas más permanentes, como es la memoria procedimental, aquella memoria de habilidades motoras, por ejemplo, como conducir un coche, montar en bicicleta, las habilidades cognitivas, por ejemplo, recordar que en griego kalispera significa buenas tardes. También memoria que evoca hábitos, por ejemplo, la secuencia de nuestra higiene oral. Igualmente la memoria semántica, que es la relacionada con el conocimiento de los objetos, pero más aún, la capacidad de sustituirlos al nombrarlos mediante la relación significante-significado. La memoria episódica o recreación de los sucesos vividos personalmente durante la infancia y toda nuestra trayectoria vital, que parece como un viaje mental a través de la biografía personal y del tiempo, pero también la interpretan algunos, esa memoria episódica, como una repotenciación de las sinapsis olvidadas. Por ejemplo, cuando una persona de 50 años decide montar otra vez en bicicleta, no arranca de cero, por ejemplo, en cuanto al equilibrio, porque, como lo expresa metafóricamente Hübner, la memoria cerebral no destruye completamente las sinapsis en desuso, sino que opta por conservarlas en una especie de sueño de la bella durmiente para reactivarlas a su debido tiempo. Quizás el olvido, que también tiene su función dentro de la memoria, pueda interpretarse como un efecto del paso del tiempo, el desuso, las fallas en los procesos de codificación o debido a procesos inconscientes. La información intencionalmente registrada, algunos dirían conscientemente, es el insumo de la representación, la interpretación y la inferencia, como recursos para recrear situaciones, describirlas, atribuirles un sentido, relacionarlas entre sí, transformarlas en objetivos y alternativas de acción valoradas a través del pensamiento reflexivo, que nos permite evaluar lo que hemos hecho y preguntarnos si las decisiones que habíamos tomado eran ajustadas a los ideales que habíamos establecido, o utilizando la herramienta del razonamiento lógico y argumentativo, ponerlas en cuarentena y en duda, al igual que las creencias y los conocimientos de la infancia y de la niñez, insuflados con prepotencia y dogmatismo autoritario en una fase de nuestro ciclo vital en la cual no teníamos aún la posibilidad de cuestionar sus fundamentos y objetividad. Esta actitud crítica es el principio del máximo logro intelectual del ser humano, la metacognición, o control de la propia actividad intelectual, es decir, el conocimiento de sus potenciales y límites como aprendiz, y la metaconciencia de la concepción sobre nosotros mismos como agentes psicolingüísticos proactivos,
capaces de codificar, comprender y comunicar la información, capaces también de juzgar sobre la validez de nuestras fuentes de información y sobre nuestras percepciones, creencias y valores. Otra controversia: ¿el pensamiento es racional y las emociones son irracionales? Siempre se asumió que el pensamiento es básicamente racional, desapasionado, lógico y objetivo. Y mientras los sentimientos y las emociones se asumían como tendencias irracionales. Es bien interesante que desde los griegos se ha identificado la inteligencia con la razón, excluyendo la afectividad. Los sentimientos fueron siempre considerados como una zona oscura y misteriosa, de la que había que desconfiar y de la que era imposible educar. Inclusive la palabra que en griego significa sentimiento es pathos, que en castellano ha originado la palabra patología, que es el tratado, digamos, de las enfermedades. Parece pues que durante mucho tiempo los mentalistas reflexionaron erróneamente sobre las emociones y la vida sentimental, una forma de escindir al ser humano. Veamos un ejemplo. Alguien le comenta a su amigo: me estoy enamorando de una mujer espectacular, pienso en ella a cada momento del día, es increíblemente hermosa, una forma de ser inigualable, una personalidad fascinante, sin defectos y una creatividad indescriptible. Es inimaginable todo lo que yo haría para merecer su amor. Miren la crítica que le haría a esto un racionalista frío. Él solo vería ahí afirmaciones en superlativo y solo vería ahí, digamos, alabanzas, que con esa manera de expresarlas, más bien, en lugar de hablar de atributos del ser amado, está hablando de carencias. Vamos parte por parte. Espectacularmente indescriptible. Este enamorado, según ese racionalista frío, no logra saber qué es lo que lo atrae de esa persona. Pienso en ella a cada momento del día. La mayor parte de la mente de este enamorado se ha desvinculado de la realidad. Increíblemente hermosa e inigualable. Ninguna persona sensata se crearía esas cosas. Tiene una personalidad fascinante y sin defectos. Este enamorado ha prescindido de su juicio crítico. Es inimaginable todo lo que haría yo para merecer y mantener su amor. Este enamorado ha renunciado a la mayoría de sus objetivos habituales. Claro, esas interpretaciones son de un racionalista duro. Sin embargo, entre los investigadores de las ciencias cognitivas existe actualmente consenso en que nuestras emociones son un modo de pensar que utiliza recursos cognitivos de una manera sustitutiva e intensiva. Por ejemplo, la persona con depresión captará desenfrenadamente aquellos recursos que controlan la ansiedad y la angustia. La persona miedosa empleará los recursos que controlan, digamos, los detectores de amenazas. La persona celosa desbordará la economía de sus recursos mentales para interpretar la realidad de tal manera que todo se le vuelve amargamente significativa, hasta convertirse en un implacable y destructivo hermeneuta, porque cada gesto, cada olvido, cada palabra, cada ausencia de palabra se convierte en prueba, corroboración y demostración
de sus sospechas y desdichas. Esta persona celosa invierte sus recursos cognitivos más en amor propio que en amor oblativo, más en posesión e inseguridad que en disfrutar con la otra persona respetando su libertad. En el caso, por ejemplo, de la ira, los recursos se utilizan para reaccionar con mayor velocidad y fuerzas inusuales. Miren, en el caso de la ira sucede algo muy interesante. Estos recursos se emplean con una fuerza y una intensidad inusuales, al tiempo que también se suprimen algunos otros, que suelen ayudarnos a actuar con cautela. Pero desafortunadamente, por ejemplo, esa cautela se reemplaza por agresividad. Igualmente, la compasión y la empatía con el otro es materializada en una hostilidad que muchas veces desborda las mismas capacidades humanas. Hay algo bien interesante. Lástima que donde están sentados no tienen posibilidad de escribir. Miren, hay unos recursos vitales como la respiración, el equilibrio, la posición del cuerpo y aquellos que nos mantienen atentos ante la posibilidad de ciertos peligros que siempre están activados. Si todos nuestros recursos cognitivos estuvieran activados al mismo tiempo, tendríamos grandes conflictos. Por ejemplo, ensayen, pero no hoy, no hay dónde hacerlo. Dibujar con su mano derecha un rostro humano y dibujar simultáneamente con la mano izquierda una silla. Eso sería completamente imposible. ¿Por qué? Porque esos recursos cerebrales y, digamos, esas actividades están compitiendo por los mismos circuitos cerebrales que regulan, digamos, esa praxia, la capacidad de dibujar. En cambio, yo sí puedo hablar, mirarlos a ustedes, inclusive podría caminar. ¿Por qué? Porque son, digamos, acciones que dependen de áreas cerebrales diferentes. Nuestro sistema cerebral, entonces, está interconectado por una gran cantidad de recursos diferentes que filtran imágenes, etc. Pero algo en lo que quería insistirles, también nuestro cerebro tiene una serie de recursos que llamamos recursos críticos de 3 categorías: correctores, supresores y sensores. El corrector nos indica que estamos haciendo algo peligroso. Debemos detenernos justo en este momento porque estamos moviendo, digamos, la mano hacia una llama que nos puede quemar. En cambio, los supresores interrumpen antes de que se inicie la acción aquellas otras conductas que podrían ser inadecuadas. Por ejemplo, no cierre los ojos al bajar y subir escaleras porque se podría accidentar. En cambio, el sensor actúa con una anticipación aún mayor para evitar que a usted se le ocurra la idea de siquiera colocar la mano frente a la estufa encendida. Entonces miren que estamos sobrados con nuestro sistema cerebro-mente, porque contiene filtradores de imágenes, selectores de características, reconfiguradores de objetos, descriptores de situaciones, intérpretes de vivencias, reconocedores de modelos de acción y de pensamiento, formuladores de objetivos y planes, supervisores de acciones, arquitectos de fantasías, solucionadores de problemas, correctores de acciones riesgosas, supresores de acciones que nos pueden lesionar e inclusive sensores que nos previenen de cometer errores.
Miremos la controversia 9, ya que fueron tan formales con nosotros. Mantener activos todos nuestros recursos críticos favorece nuestra salud psicofísica. ¿Eso es mito o realidad? Si nuestros recursos críticos funcionaran más de lo adecuado, podríamos volvernos tan conservadores que nos daría temor iniciar cualquier acción. Y pareceríamos como obsesionados y obligados a repetir ciertas actividades de una manera estereotipada, como lavarnos compulsivamente las manos. En cambio, si el control crítico de esos recursos es incoherente, porque recurrimos frecuentemente a un uso excesivo de ellos y posteriormente los desconectamos demasiado a menudo, estaríamos a portas de un desorden bipolar, porque esa energía fluctuante en ciclos de esos recursos puede producir oscilaciones en extremos de nuestro comportamiento. Por ejemplo, nuestra actividad pensante, cuando no se usan coherentemente esos recursos, podrían variar desde una florida, eufórica y creativa psicosis hasta una inhibición de toda forma de actividad mental significativa. Si pudiéramos desconectar todos nuestros recursos críticos, en nada encontraríamos imperfecciones. En cambio, si activamos demasiados recursos, todo nuestro mundo parecería estar lleno de falencias. Muchas gracias a mi alma mater por invitarme y a ustedes por escucharme. Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia Televisión.